Y la semana pasada empezamos a platicar acerca de la limpieza del templo. Entonces, si me acompaña, vamos a leer el pasaje. Hacemos un pequeño repasito de lo que vimos la semana pasada y vamos a abordar el tema que quedó pendiente, que yo sé que es el tema que a todos como que más nos intriga cuando leemos este pasaje, ¿no? Entonces, acompáñame ahí en la Biblia, Juan 2, versículo 12. Y el versículo 12 dice: después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero no se quedaron allí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 47 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Entonces, la semana pasada estuvimos platicando un poquito de esto, vimos un poquito del contexto y de todo lo que sucedió. Y si te acuerdas, aprendimos 3 cosas básicas que la limpieza del templo tiene para enseñarnos. ¿Sí? ¿Alguien recuerda cuáles eran esas 3 cosas? La adoración pura. Ajá, Dios está interesado, Jesús está interesado en una adoración genuina, ¿sí? En una relación, en una adoración genuina, no solo en ritos, ¿sí? ¿Qué era lo que estaba pasando? Se vendían animales porque se tenían que sacrificar animales, ¿sí? Pero al convertir toda esta zona en un mercado, la adoración no era una adoración genuina. Lo que realmente se sintiera simplemente era un rito, un cumplir con lo que la ley decía y se acabó, ¿sí? Ajá. Jesús es el rey del templo, ¿sí? El hecho de que Él llegue y limpie y ordene el templo, ¿sí? Quiere decir que Él es el rey. Sí, eso le correspondía solo al rey. ¿Y tercero? El mejor templo. Jesús es el mejor templo. ¿Sí? Acuérdense que dijimos que el templo era el lugar donde te encontrabas cara a cara con Dios y donde se ofrecían sacrificios. Ahora Jesús es el lugar donde nos encontramos cara a cara con Dios y Él mismo es el sacrificio. ¿Sí? Entonces Jesús es el mejor templo. ¿Sí? El templo que ya no requiere una limpieza, porque te acuerdas que decíamos a lo largo de la Biblia, no es esta la única limpieza. ¿Sí? Hay varias limpiezas. Entonces Jesús es el templo que ya no requiere ser limpiado una vez más, sino que Él mismo purifica a aquellos que se vuelven parte del templo. ¿Sí? A ti y a mí como piedras vivas dentro de este edificio. ¿Sí? Pero el tema que cuando todos leemos esto de las limpiezas nos intriga es cómo Jesús pudo hacer todo esto, cómo pudo hacer un látigo, cómo pudo voltear mesas, cómo pudo correr y no pecar, ¿sí? ¿Cómo hizo todo esto sin pecar? ¿Sí? Esa es como la pregunta que a todos nos queda así como, ¿y qué significa entonces para nosotros? ¿Qué tanto yo puedo ser enojado y seguir siendo un enojo sin pecado, verdad? En las Crónicas de Narnia hay una escena que creo que encaja muy bien. Y C.S. Lewis dice que, te voy a súper resumir, pero Edmund y Lucy están volando en una aventura, de repente llegan a una planicie donde es completamente todo verde y lo único que se alcanza a ver es una mancha blanca así chiquita. Y no alcanzan a distinguir qué es esa mancha blanca. Entonces deciden acercarse. Bajan, se acercan y cuando llegan es una ovejita. Blanca, blanca, blanca como la nieve. Y está cocinando un pez. Y los invita a desayunar. Y entonces pues Edmund y Lucy se quedan a desayunar con la ovejita. Y empiezan a platicar con la ovejita acerca de cómo llegar a la tierra de Aslan, al cielo, ¿sí? Y entonces mientras están platicando con la ovejita acerca de cuál será el camino para llegar a la tierra de Aslan, C.S. Lewis narra, dice: su manto blanco como la nieve se transformó en rojo dorado.
y su tamaño cambió y se convirtió en el mismísimo Aslan, elevándose por encima de ellos a la vez que proyectaba haces de luz desde su melena. Entonces lo que Edmund y Lucy encuentran como una ovejita al principio, en realidad es Aslan mismo. Y lo que Luis está tratando de dar aquí es, Jesús es el cordero, pero también es el león. Sí, estas dos cosas representan a Jesús. Y es lo que vemos justamente en este pasaje, ¿no? Decíamos en el primer milagro, vemos a Jesús haciendo una obra de generosidad inmensa, al convertir el agua en vino, y no nada más decir, bueno, ten, aquí tienes una jarra de vino, pues aguántale en lo que consigues otro, sino convertir litros y litros y litros de agua en vino. Pero luego de repente vemos aquí, y ya no se ve tanto como un cordero, se ve más bien como un león. Y es importante que tú y yo entendamos que Jesús, que Dios es ambas cosas. Dios es generoso y es bondadoso, pero también es fuego consumidor. La Biblia lo describe así. No podemos quitarle una cosa a Dios, no podemos pintarlo como nada más amor, porque entonces ese ya no es Dios. Y no podemos pintarlo como nada más ira, porque ese ya no es Dios. Sí, las dos cosas habitan en Dios. Entonces, por lo general, en nuestras mentes, Jesús suele ser una persona muy serena. No sé tú cómo te imaginas a Jesús andando por Jerusalén. 3 años, ¿qué te imaginas? Que ande tranquilo todo el tiempo, hablando con una voz apacible todo el momento. Y, fui alguna vez con un doctor que su voz era como de comercial. Mira, Aarón, esto que te está sucediendo es algo normal. Y esa era su voz todo el tiempo, y era así como... Me sentía que me estaban poniendo un video así de la tele, y yo decía, ok, está bien. Entonces yo creo que muchas veces tú y yo nos imaginamos a Jesús así, ¿sí? Pero cuando tú y yo abordamos la Biblia y los evangelios sobre todo, y empiezas a ver con atención, vas a ver que en realidad Jesús no hablaba así, ¿sí? Claro que había amor en sus palabras, pero no estaba todo el tiempo zen, ¿sí? Ese no es Jesús. Entonces te quiero leer algunos pasajes. Acompáñame por favor a leer Marcos 3, versículo 5. Marcos 3, versículo 5. Dice el versículo 5. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban, y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y su mano quedó sana. Sí. Sanó al hombre, pero lo sanó estando enojado y triste. Sí, si lees un poquito más atrás te vas a dar cuenta que está enojado porque los judíos, los fariseos, están buscando una ocasión para hacerlo caer. Entonces, como era día de reposo, sí, estaban esperando que él hiciera algún trabajo para decir, está rompiendo la ley. Y Jesús les pregunta, ¿qué es mejor en el día de reposo? ¿Sanar a un hombre del mal que lo aqueja? ¿O ignorarlo porque es el día de reposo? Sí. Obviamente ninguno de los fariseos contesta porque sabe que cualquier respuesta a esa pregunta es cerrada, pero muestran la dureza de su corazón. O sea, ellos preferían seguir la ley de Dios, entre comillas, que ayudar a alguien necesitado. Sí. Y es por esto que Jesús se enoja. Entonces sana a la persona, pero cuando lo está sanando lo está haciendo enojado. Sí, hay enojo. Ahora acompáñame por favor a Mateo 23 y vamos a leer 2 versículos, 27 y 33. 27 y 33. Mateo 23, versículos 27 y 33. Y quiero que te imagines cómo estaría Jesús diciendo estas palabras. ¿Sí? ¿Estaría zen? Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 33. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? ¿Te lo imaginas? Serpientes, camadas de víboras. Para nada, ¿verdad que no? Sí, y el problema no era que estas personas fueran en sí mismas nada más, ay, es muy malo y hay que... No, eran los líderes religiosos,
Lo que ellos le imponían al pueblo, en cierta forma, formaba al pueblo, ¿sí? Y entonces Jesús responde en ira, ¿sí? Y hay otro pasaje más, que me gusta específicamente. Acompáñame por favor a Juan 11. Digo, hay muchos, te estoy aquí nada más sacando a algunos. Juan 11, del 33 al 35. Dice el versículo 33. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. 35. Jesús lloró. Generalmente tú y yo consideramos este pasaje, que es la muerte de Lázaro, como una escena triste. Pero en realidad las palabras que están ahí, sobre todo las que describen, dice, se conmovió profundamente en el espíritu. Son palabras que a través de toda la Biblia están conectadas con enojo, con ira, no con tristeza primeramente. Entonces, aquí Jesús está experimentando una mezcla de enojo y tristeza. ¿Sí? ¿De enojo contra quién? Contra la muerte. Exactamente, la muerte había arrebatado a Lázaro, ¿sí? Y había hecho sufrir a los que estaban con él. Y Jesús está enojado y al mismo tiempo está triste. Sabe que va a resucitar a Lázaro, pero no quita que ha provocado dolor, ¿sí? Entonces, a lo largo del ministerio de Jesús, hay muchas ocasiones en las que Jesús manifiesta enojo. Simplemente que a veces nosotros pasamos muy rápido y no nos damos cuenta que lo que está diciéndolo en enojo. Pero en ninguna de estas ocasiones Jesús peca, y eso es algo que tenemos que notar, ¿sí? David Powlison, que es un consejero y maestro ya experimentado, dice que el 95% de las páginas del Antiguo Testamento, 95%, contienen alguna referencia a alguna clase de ira, alguna clase de enojo. Y el 99% de las páginas del Nuevo Testamento contienen alguna referencia a alguna clase de ira o de enojo. Sí, ira y enojo siendo lo mismo. Entonces, imagínate, de hecho hace el comentario que es el 95% de las páginas del Antiguo Testamento, porque se reduce bastante cuando entramos a todas las instrucciones del tabernáculo, ¿sí? Donde como son medidas y todo esto, pues ahí no hay nada de interacción humana en la mayoría, ¿sí? Pero él es claro en decir, a partir de Génesis 3, ¿sí?, la ira o el enojo es algo que enmarca todo lo que sigue en la Biblia. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos muestra que Dios experimenta ira. ¿Sí? Y Dios, siendo Dios, no experimenta ninguna emoción negativa. ¿Sí? Generalmente tú y yo, hoy por hoy, catalogamos emociones positivas y emociones negativas, y esto es fruto de la psicología. ¿Sí? La ira siendo una emoción negativa. Pero Dios experimenta ira, y la experimenta también como una emoción. ¿Sí? Entonces la ira en sí misma no es una emoción negativa, ¿sí? La ira de Dios es una función de su santidad y de su amor. No es uno de los atributos centrales de Dios. ¿Por qué? Porque donde no hay pecado, no hay ira. Si no hay pecado, no hay ira. Pero siempre va a haber amor. Quito el pecado, desaparece la ira. Pero no puedo desaparecer el amor de Dios, ni puedo desaparecer su santidad. ¿Sí? Entonces la ira es una función del amor y la santidad de Dios. ¿Sí? Powlison una vez más dice, no entenderás la Biblia a menos que entiendas la ira. No entenderás la misericordia a menos que entiendas la ira. Y no entenderás la ira a menos que entiendas la perspectiva de Dios respecto a ella. Entonces la pregunta clave aquí para nosotros es, ¿qué es la ira? ¿Sí? ¿Qué es ira? ¿Qué es enojo? Y voy a estar usando estas dos intercambiablemente. Ira y enojo es exactamente lo mismo. En nuestro diccionario, ira significa enfado muy violento. Pero esta definición no cuadra con lo que vemos como la ira de Dios manifestada. ¿Sí? Entonces, a la luz de la Biblia, vamos a definir ira como, es una definición larga, una postura activa en contra de aquello que se juzga incorrecto. ¿Sí? Ira es una postura activa
en contra de aquello que se juzga incorrecto. ¿Sí? La ira es la reacción natural a la injusticia. La ira es la reacción natural a la injusticia. ¿Sí? Entonces, ira es esencialmente decir, estoy en contra de esto o de aquello. ¿Sí? Ira es esencialmente decir, estoy en contra de esto o de aquello. Y toda expresión de ira tiene una secuencia, a veces no clara, a veces revuelta, pero está. ¿Sí? Son 3 pasos: juicio, postura, acción. Juicio, postura, acción. ¿Sí? Entonces vamos a regresarnos a la escena de Jesús en el templo, ¿no? Jesús entra al templo y se encuentra con que la parte que era conocida como la corte de los gentiles estaba llena de vendedores y de cambiadores de divisas. ¿Sí? Más adelante, en Juan 12:20, vamos a leer que había algunos griegos que subían a adorar. Entonces, era común que en la Pascua no solo se juntaran judíos para adorar a Dios, sino que también llegaran otras personas de otras nacionalidades. Pero estas otras personas, que eran gentiles, solo podían entrar a la corte de los gentiles, que era un patio muy grande que estaba antes del templo. ¿Sí? Entonces, estos gentiles que venían a adorar llegaban al lugar que te tocaba para adorar, pero imagínate que el lugar que te toca para adorar está todo lleno de vendedores. Sí, como decíamos el otro día, pues ovejas, vacas, los señores cambiando. No sé si será pásele, güerito, cámbiale aquí, llévele. Sí, pero imagínate, o sea, todo el ruido que había. Sí, y ese era el único lugar donde tú como gentil podías adorar. Acuérdate, no podías ofrecer sacrificios fuera del templo. Y no podías pasar más allá de la corte de los gentiles. Entonces, pues ahora sí que te buscabas ahí un lugar entre toda la gente y las mesas y pues que sacrificar ahí tú con todo el ruido. ¿Sí? ¿Era una adoración genuina? Tal vez sí, si tú lo hacías con tu corazón y era el único medio que había, pero no era una adoración correctamente desarrollada, no por ti, no por el gentil, sino porque el pueblo estaba menospreciando a los gentiles. Sí, los judíos estaban menospreciando a los gentiles, ¿qué importan? Sí. Ocupa el espacio de los gentiles, no pasa nada. Sí. Entonces, una adoración solemne era imposible en estas condiciones. Entonces Jesús usa esta secuencia que vimos, ¿no? Hace un juicio. El lugar donde están los mercaderes es inapropiado. No lo que están haciendo, porque lo que están haciendo era conforme a la ley, pero el lugar donde están puestos es inadecuado. ¿Sí? Y luego toma una postura, ¿sí? La postura es: la casa de mi padre no va a ser convertida en una casa de comercio, ¿sí? Y luego realiza una acción, o en este caso, varias. Hace un látigo, latiguea a los animales, tal vez a las personas, voltea mesas, ¿sí? Y corre a todos de ahí. Entonces, esto es ira, ¿sí? Hay un juicio, hay una postura, hay una acción. Pero además de la secuencia que siempre está presente en todas las expresiones de ira, tuyas, mías y de Dios, la ira de Dios siempre contiene 4 elementos, y estos 4 elementos describen lo que es una ira justa, una ira sin pecado, ¿sí? Y a la vez nos muestran el patrón por el cual tú y yo deberíamos de esforzarnos. No sé quién de aquí se considere enojón. Yo soy medio enojón. Medio. Era pregunta nomás, ¿verdad? Pero, aun cuando no te consideres enojón, en realidad todos nos enojamos, ¿sí? Y rara vez nuestro enojo se ve como debería de verse, ¿sí? Muchas veces se debe a que no hemos pensado en lo que el enojo debería de ser, ¿sí? Y muchas otras veces se debe a que estamos trabajando en ello. Entonces, si nunca has pensado cómo debería ser el enojo, eso es lo que vamos a ver hoy. Si estás trabajando, aquí hay una buena guía de todas formas, ¿sí? Esto es como se debería ver el enojo. De todo aquel que es creyente, así se debería ver el enojo, ¿sí? Entonces, 4 elementos. El primero, paciencia. Y ojo, te estoy hablando, en el momento que estás manifestando enojo, estás manifestando también paciencia, ¿sí? Ahora, la paciencia no es pasividad, ¿sí? No es indiferencia,
y no es tolerancia así apacible del mal, ¿sí? Por decir, Jesús aquí saca a todos del templo, ¿sí? Pero lo hace de manera paciente. Yo les preguntaba la semana pasada, tú eres Andrés, Felipe, estás ahí, Juan, ¿sí? Y Jesús ve eso, hace un juicio, toma una postura y luego va y busca, no sé de qué lo habrá hecho, alguna planta o algo, arranca, corta, se sienta, empieza a tejer para hacer el látigo. ¿Cuánto tiempo crees que se haya tomado? 10 minutos. Vamos a decir, de 10 minutos a 2 horas. Si 10 minutos a lo mejor sí ya tenía mucha práctica haciendo látigos. Pero finalmente se tardó, me explico, o sea, no fue que fue un aire que explotó y agarró lo primero que encontró no. A ver, esto está mal. Esto no debería estar sucediendo. Tengo que arreglarlo. Permíteme un poquito. Sí. Sí. Ya quedó. Ahora sí. ¿Qué estábamos? Sí. Está manifestando ira, pero al mismo tiempo paciencia. Porque también, aparte de que lo saca. No los mata, no los condena eternamente. No, los saca. Les da oportunidad de arrepentirse. ¿Sí? Sigue siendo paciente. Entonces la paciencia está de acuerdo con la evaluación moral de la ira. Es decir, la ira dice, esto está mal. Y la paciencia dice, sí está mal, pero calmado. ¿Sí? La paciencia es lenta para llegar a la ira expresada. En 2 de Reyes 17:18 dice, 2 de Reyes 17:18, y el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Sí, aquí está haciendo una referencia al exilio asirio. Y tú lo lees y es así como que el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó. Se enojó ahorita y ya los quitó. Pero cuando lees la historia, en realidad Dios se enoja contra el pueblo y luego mucho tiempo está advirtiéndoles, hey, te estás yendo mal y si sigues por ahí va a venir el exilio y vas a sufrir y va a ser malo y te va a doler y tus hijos van a sufrir y vas a morir, ¿sí? Regrésate. Pero cuando ellos no se regresan, el castigo llega. Sin embargo, Dios desde el principio, o sea, no es que se le vaya acumulando como muchas veces a nosotros se nos acumulan las piedritas en el saquito y lo explotamos. No, Dios desde el principio está manifestando ira, pero ira con paciencia. Y tiene justa razón, porque cuando tú y yo vemos por qué se enojó, tenía razón en enojarse. Sí, en este mismo capítulo se describen las razones por las cuales Dios se enoja. Y una de ellas es que el pueblo ofrece a sus hijos, a sus bebés, en sacrificio a Moloch. ¿Sí? Y esto ya lo hemos platicado, pero básicamente lo que hacían era calentar metales al rojo vivo, bailar alrededor de los metales haciendo muchísimo ruido y aventar a los bebés al metal para que murieran. Y el ruido era para no escuchar cuando lloraban. Entonces, obviamente Dios estaba en todo su derecho a enojarse. De hecho, hubiera sido incorrecto que Dios no se enojara, ¿no? O sea, si Dios no se enoja, tú hubieras dicho, algo está mal con Dios, ¿cómo no te vas a hacer enojar eso? ¿Sí? Pero aunque está enojado, manifiesta paciencia. Hay oportunidad de arrepentirse. ¿Sí? Entonces, primero, paciencia. Segundo elemento, perdón. Se va poniendo más difícil, ¿verdad? Entonces, cuando manifestamos enojo, lo debemos de manifestar con paciencia y con perdón. ¿Sí? El perdón significa mirar al mal directo a los ojos, llamarlo por su nombre, sentir su punzada, ¿sí? Y actuar injustamente en retorno. En lugar de darle lo que se merece, damos lo que no se merece. ¿Sí? Pero aquí hay una nota importante. Perdonar no significa ignorar el mal. ¿Sí? Perdonar no significa decir, no pasa nada. Estamos muy acostumbrados a hacer eso. Oye, ¿me perdonas? No pasa nada. Cuando sí pasa. ¿Sí? O simplemente dejarlo ahí pasar y ya al día siguiente hacemos como que no pasa nada, todo está bien. O sea, ayer estuvimos enojados, pero hoy ya nos contentamos. Nunca nadie habló, pero ya nos contentamos.
Eso no es perdón. Sí, porque perdonar implica ver el mal al ojo, o sea, directamente, esto fue lo que pasó y me dolió así y sentí esto. Sí, y esto fue lo que hiciste tú y esto fue lo que hice yo y te pido perdón por esto y por esto y por esto, sin excusas. Sí, justamente es lo que Dios hace. En el Salmo 103, versículo 10, si alguien me ayuda a leerlo, Salmo 103, versículo 10, por favor. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. No quiere decir que no las vea, sí las ve, todas, y las conoce. Y no dice, no pasa nada, todo está bien, no te preocupes. No dice eso. Perdona. ¿Y cómo perdona? Absorbiendo el costo. En Cristo, Él sufre la condena de nuestro pecado y extiende perdón. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, tú y yo al buscar o conceder perdón, debemos de reconocer el mal. Y por reconocer me refiero a expresarlo. ¿Sí? Debemos confesarlo por su nombre, sin excusas, y conscientemente extender la misma misericordia que nos ha sido extendida. ¿Sí? Entonces llevamos 2. Paciencia, perdón. Tercero, caridad. Y antes de entrar a esto, quiero hacer la aclaración. En nuestras Biblias modernas, todos los pasajes que hablan acerca del amor de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, lo traducen con la palabra amor. Pero ya el pastor Marcos nos había enseñado alguna vez, en las traducciones antiguas, la palabra correcta es caridad. ¿Por qué? Porque hace énfasis específico en inmerecida, amor manifestado que es inmerecido, ¿sí? Amor en acción, inmerecido. Por eso la palabra correcta es caridad. Si tú y yo vemos caridad como algo que le das a alguien pobrecito, no. Caridad es una acción de amor inmerecida, ¿sí? Entonces, la ira opera desde un sentido de justicia. Si veo algo malo, la ira es la respuesta correcta. La caridad reconoce el mal, pero realiza un acto de bondad inmerecido. ¿Sí? Y obviamente el ejemplo más grande de esto es Cristo. ¿Sí? En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo se hizo pecado para que tú y yo fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Esto es justo? No, totalmente injusto, totalmente inmerecido, porque si Dios fuera justo, el pecado, la paga del pecado es, eso es justo, ¿sí? Eso es justo, pero Dios no está siendo justo, Dios está siendo caritativo, ¿sí? Y entonces tú y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Tal vez la persona que nos lastima, ¿sí? O que lastima a nuestros seres queridos no merece nada, o tal vez lo que merece es una cucharada de su propio chocolate, o sea, que sufra lo mismo que... Y muchas veces es nuestro impulso, ¿sí? Pero la Biblia nos llama en otro sentido. Hay que dar lo que no merece, amor, ¿sí? Caridad, amor en acción, no nomás. No, sí, yo no tengo nada contra él, ¿eh? No, sí, yo, que Dios lo bendiga. No. Yo activamente voy a manifestar amor y caridad. Activamente, ¿sí? Porque lo otro, pues cualquiera lo puede decir. Dios pudo haber dicho, no, yo no tengo nada con los humanos, pues digo, ellos saben, va, pues yo los hice y pues ellos se quisieron ir para allá, pues ellos saben, va, ahí está la ley si se quieren salvar. ¿Qué nos hubiera pasado? Fritos. Eso no es lo que Dios hace. Y por tanto no es lo que tú y yo deberíamos de hacer. ¿Sí? Y por último, y creo que este es uno de los más difíciles, conflicto constructivo. ¿Sí? Entonces tenemos 4 elementos. Estos 4 elementos son inseparables: paciencia, perdón, caridad y conflicto constructivo. ¿Sí? ¿Qué es el conflicto constructivo? Es la disposición de comenzar un conflicto
e ir a través de todo el proceso del mismo con un propósito evidente de construir. ¿Sí? Es la disposición de comenzar el conflicto, pero con un propósito evidente de construir. ¿Sí? El conflicto constructivo implica ira en favor de las víctimas y en contra de los victimarios, pero esta ira misericordiosa siempre mantiene su sentido de proporción, su perspectiva y su propósito de edificar. Entonces, este conflicto constructivo es evidente, por ejemplo, en los pasajes como el del joven rico, ¿sí? Donde viene y el joven dice, todo lo que tú me estás diciendo, Jesús, yo lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesús no dice, híjole, no, ya no le voy a decir lo otro porque, ¿y si se lo toma mal? No, y si ya no me sigue, porque pues sí le va a decir algo difícil, ¿verdad? Sino que lo dice. ¿Sí? Ok, ve, regala todo lo que tienes. Despójate de todo. Y luego ven y sígueme. ¿Qué está haciendo? Lo está confrontando. ¿Sí? Obviamente el joven rico, la Biblia nos dice que se va triste. Hay un problema en el corazón. ¿Sí? Pero ese problema se hace evidente cuando Jesús lo confronta. ¿Sí? Y lo podemos ver también en el pasaje de la mujer samaritana, y lo podemos ver en el pasaje que leímos de Marcos, y lo podemos... Es algo que Jesús hace continuamente, confrontar a las personas, pero nunca está buscando humillarlas, nunca está buscando probar que Él tiene la razón, ¿sí? A ver, dime en qué me equivoqué, si tú estás... Nunca. ¿Sí? Siempre está buscando construir. Esto está mal. Esto que estás haciendo está mal. No va por ahí. Sí. Vamos a construir. Sí. La confrontación siempre es una expresión, o debería de ser una expresión de amor. Siempre. Sí. Entonces, obviamente así se ve la ira en Dios, que muchas veces no se ve así en nosotros, ¿verdad? La ira es algo con lo que todos nosotros lidiamos y surge desde nuestro corazón, ¿sí? Y la forma en que expresamos nuestra ira es un síntoma de quién es nuestro amo, de quién es nuestro Señor. Así que la pregunta ¿es nuestra ira una expresión de amor o una expresión de orgullo y de soberbia? No hay más que esas dos opciones. Y dependiendo de cómo mi ira se manifieste, estoy yendo hacia un lado o hacia el otro. Entonces me gustaría que abordáramos un versículo, dos versículos que me parecen muy, muy, muy relevantes y que yo sé que todos conocemos, pero que muchas veces pasamos muy rápido. Y esto está en Efesios 4, versículos 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Y hay 4 principios sobre la ira que vamos a aprender aquí. ¿Sí? Entonces, Efesios 4, 26 y 27 dice, me espero, pausa. Dice Efesios 4, versículos 26 y 27, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. ¿Sí? Entonces, 4 principios. Primero, enójense. ¿Sí? Enójense. ¿Sí? Es decir, hay momentos en que enojarse es correcto. De hecho, hay momentos en los que si no nos enojáramos, quiere decir que algo está mal en nosotros. ¿Sí? Dice un autor, cualquiera que se mantenga indiferente ante el abuso de los más débiles, la explotación infantil, las injusticias del mundo, etcétera, etcétera, no es un cristiano genuino. ¿Sí? El enojo es parte de la imagen de Dios en nosotros. Simplemente que está tintado por el pecado. ¿Sí? Y necesitamos
reenfocarlo. Es parte de lo que Cristo viene a redimir en nosotros, ¿sí? No viene a desaparecer el enojo, sino viene a desaparecer las malas expresiones de enojo. ¿Sí? Las expresiones pecaminosas de ira deben de erradicarse de nuestra vida, ¿sí? Entonces el primer principio es, enójate. Hay momentos en que debemos de estar enojados. Estaba leyendo una revista de consejería y contaban la historia de una señora que su esposo la engaña. Y entonces la señora llega a la oficina de un consejero y está llorando. Pero está llorando y ella le dice, estoy muy enojada. O sea, estoy sumamente enojada y lo quiero perdonar. Sé que es lo que la Biblia nos llama y sé que Dios puede restaurar nuestro matrimonio y todo, pero estoy muy enojada. O sea, es una ira que no puedo apagar. Y la respuesta del consejero fue, qué bueno que estés enojado. Estaría mal si no estuvieras enojado. Lo que hizo tu esposo es incorrecto, es injusto. La ira es una respuesta correcta. Ahora, ¿cómo manifestamos esa ira? Es el punto de todo eso. ¿Sí? Pero la ira no es mala y quiero ser enfático en eso. El enojo no es malo. Ojo, la ira como la estamos definiendo nosotros. ¿Sí? Porque recuerda, la ira definida por el diccionario es enojo muy violento. No va por ahí. ¿Sí? Ok. Segundo principio que debemos de aplicar sobre nuestro enojo. Dice, enójense, pero no pequen. Es decir, al enojarnos, no debemos pecar. ¿Sí? No toda expresión de ira es pecaminosa y sin embargo debemos de tener cuidado en cómo la expresamos. Y aquí hay algo muy interesante, porque no sé si tú has leído alguna vez algún mandamiento en la Biblia que diga, regocíjate pero no peques. Llora pero no peques. No, específicamente es, enójate pero no peques. Porque en el enojo, en la ira, hay algo de lo que debemos de tener cuidado. ¿Sí? Más que en otras expresiones de emoción, en la ira debemos de tener cuidado. ¿Sí? Y no pecar con nuestro enojo incluye varias cosas, pero básicamente debemos de entender que el enojo cristiano no crea víctimas. El enojo cristiano no crea víctimas. ¿Sí? Ni yo soy una víctima y por eso estoy enojado, porque me faltaron al respeto, porque me engañaron, porque ¿sí? Ni victimizo a la otra persona con mis palabras. Es que tú eres aquí y allá y fuiste y no hiciste y yo sí hago. ¿Sí? El enojo cristiano reúne aliados para la gloria de Dios. Razona con los demás dándoles una oportunidad de responder bien. En el mismo capítulo de Efesios, en el versículo 32, Pablo dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. La palabra que aquí Pablo usa para amable es exactamente la misma palabra que Jesús usa cuando dice mi yugo es fácil. ¿Sí? Amable y fácil, exactamente el mismo. Entonces ser amable significa hacer la situación tan fácil como puede ser para los demás. Entonces, cuando tú y yo estamos enojados, nuestro enojo tiene que ser tal que sea muy sencillo platicar con nosotros, razonar con nosotros, llegar a una solución con nosotros. ¿Sí? Si mi enojo me domina de manera que nadie puede hablar conmigo y yo tengo la razón porque... ¿sí? Ese ya no es una expresión correcta de enojo. ¿Sí? La ira egoísta y necia hace justo lo opuesto. ¿Sí? Entonces... punto clave, la ira cristiana busca traer reconciliación. ¿Sí? La ira cristiana busca traer reconciliación. Algo que me llamó la atención de Efesios 4, del versículo que estamos leyendo 26 y 27, es que está basada en el Salmo 4. ¿Sí? Y en el Salmo 4, por todo lo que sabemos, lo escribe David mientras Absalón lo está tratando de derrocar y matar. Y es bien interesante, no sé si has leído la historia, pero bueno, Absalón primero dice que le roba el corazón del pueblo a su papá. ¿Sí? Entonces todo el pueblo está del lado de Absalón. Luego planea y empieza a perseguirlo, David tiene que salir corriendo
y sale con unas cuantas personas que van junto con él. ¿Sí? David les dice a sus generales, cuando vayan y peleen y encuentren a Absalón, sean gentiles con el muchacho, o sea, no lo maten, trátenlo con gentileza. Imagínate el corazón de David, o sea, mi hijo me quiere matar. Sí, y él de todas formas dice, cuando lo encuentren, sean gentiles con él. ¿Sí? Y luego David va caminando, ya huyendo en medio de todo este alboroto. Y la Biblia narra que están como en me imagino que están caminando y hay como una parte alta en el camino. Y hay una persona en la parte alta maldiciendo a David y arrojándole piedras. ¿Sí? Y David sigue caminando. Y uno de los que están con David le dice, o sea, déjame, ahorita subo y lo mato y se acabó. ¿Sí? Y David le dice, no, porque quizás Dios tenga misericordia de mí, déjalo. Y entonces David va caminando humillado porque su hijo lo está persiguiendo, dolido, humillado porque lo están humillando, y sin embargo dice, espera. Y entonces David llega en la noche y en el Salmo 4 dice, callen delante del Señor, mediten en sus camas, ¿sí? Enójense, pero no pequen. Y entonces esta es otra vez una expresión de ira sin pecado. Seguramente David tenía enojo, ¿sí? Pero su enojo nunca se manifiesta en buscar su propio bien, en traer justicia por su propia mano. ¿Sí? Su enojo se manifiesta en una confianza de que Dios sigue teniendo control de todas las cosas, ¿sí? Y que si esto es lo que le toca vivir por lo que Él ha hecho, esto es lo que le toca vivir por lo que Él ha hecho, ¿sí? Muy bien, tercer principio, y este sí está fácil, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? Y esto quiere decir lo que dice ahí. Nunca debemos dejar que el enojo se fermente, no debemos de dejar que se quede ahí, ¿sí? Mucho menos debemos ir a dormir enojados, ¿sí? Ni con tu cónyuge, ni con tus hermanos, con tus papás, con tus amigos, no debes de ir a dormir enojado. Pero la expresión no se ponga el sol sobre vuestro enojo no es nada más, no te vayas a dormir enojado, pero sí puedes estar todo el día enojado. No. Sí, no lo dejes ahí. El llamado es no lo dejes ahí. Sí, hay que arreglarlo. Sí se vale tomar un tiempo para respirar, pero ese tiempo cada vez debe reducirse más y más y más y más. ¿Por qué? Porque mi enojo cada vez debe de verse más como el de Dios. Y entonces cuando mi orgullo se vea herido, la reacción no va a ser enojo, porque el enojo no se trata de mí, de lo que yo creo que yo merezco, ¿sí? O de lo que creo que los demás deberían de hacer y no hicieron. Entonces, esta no es una sugerencia, es un mandamiento directo, que no se ponga el sol sobre su enojo, ¿sí? Si tú y yo hemos cometido el error de ir a dormir enojados con amigos, hermanos, cónyuges, es algo que no podemos repetir, ¿sí? Porque luego a esto le agregas que al día siguiente empieza el ajetreo del día, ¿sí? Y luego ya no se habla. Eso no es perdón, ¿sí? Que volvemos a lo que decíamos atrás. Eso no es perdón. Simplemente lo guardaste en un cajoncito, ¿sí? Pero el enojo guardado fermenta y crece. Mateo 5, 24 y 25 dice, me faltó el 23, perdónenme. Deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sé que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y se ha echado en la cárcel. Entonces básicamente lo que está diciendo aquí Jesús es cuando vengas a dar tu ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y ve y reconcíliate. Entonces, ¿en qué momento tú y yo ofrecemos ofrendas a Dios? ¿Todos los días? En todo momento. Sí, Pablo dice en Romanos que nuestro cuerpo debe ser sacrificado a Cristo siempre, que nuestra mente conformándose a la Biblia es nuestro sacrificio también, o sea, todo el tiempo. ¿Y cómo voy a hacer esto si estoy enojado con fulanito, manganito, sultanito, mi esposo, mi esposa? ¿Sí? No puedo estar así, ¿sí? Entonces tengo que prontamente venir a reconciliar, ¿sí? Por amor a Cristo.
Entonces no podemos dejar pasar el enojo, siempre debemos buscar reconciliación, que es más que pedir perdón, ¿sí? No es solo, perdóname, sí te perdono, perdóname tú a mí, qué bueno, abrazo, ya. Eso no es perdón. Reconciliación, perdóname, hice esto y esto y esto. Sí, lo hice porque me sentí así, así, así. No es una excusa, es lo que sentí y así. Y la otra parte dirá, te perdono, perdóname tú a mí, sí, porque yo hice esto y esto. Y sé que no hice esto o aquello. ¿Sí? Y entonces hay reconciliación, ¿sí? Y por último, no den lugar al diablo. Entonces, finalmente en Efesios Pablo dice que el diablo está esperando la ocasión en que explotemos en ira pecaminosa para avivar el fuego, para tentarnos, recordándonos todo lo malo que nos han hecho y todo lo bueno que nosotros somos y todo lo bueno que hacemos y lo que nos merecemos y lo que no hacen los demás y nosotros sí. Entonces tú y yo tenemos que reconocer que el enojo y la manifestación de enojo, sí, es un tema de guerra espiritual. Sí. John Ames, que es un personaje ficticio, dice, una pizca extra de ira con demasiada frecuencia o en el momento incorrecto puede destruir más de lo que imaginas. Entonces la forma en que tú y yo expresamos enojo, ¿sí?, es un tema de guerra espiritual. ¿Sí? Yo debo de tener cuidado con cómo mi enojo se manifiesta. Porque cuando se manifiesta de mala manera, el diablo está, este es mi momento, ¿sí? Y entonces esto se aviva y todo se hace más grande. Y yo creo que todos hemos vivido alguna ocasión así, ¿sí? Creo, igual hay quien no. ¿Sí? Por último, me gustaría que notáramos de nuevo en Juan lo que los discípulos recordaron cuando Jesús hizo todo esto. En el versículo 17 del capítulo 2 dice, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. La ira de Jesús nace del amor de Dios. En el Salmo 69, que es el que está citando aquí Juan, David habla de ser consumido por el celo, por el celo por la casa de Dios. ¿Sí? Y habla de que los insultos que injurian a Dios, ahora lo injurian a Él. Es decir, David está tan consumido por el celo, ¿sí?, que dice, todo lo que dicen de Dios es como si lo dijeran de mí, ¿sí? Y me injuria a mí lo que están diciendo de Dios. Es como si estuviera dirigido contra mí, no porque yo sea Dios, sino porque el celo por su casa me consume, ¿sí? Entonces, es algo que tú y yo deberíamos de buscar, ¿sí? Que podamos identificarnos de esa manera con Dios, que podamos estar tan enamorados de Dios que cuando su nombre sea difamado, sintamos esa misma ira, ¿sí? Una ira justa siempre se manifiesta ante aquello que mancha la gloria de Dios o distorsiona su bondad, ¿sí? Entonces, es una mentira que las personas más intelectuales son las más serenas, ¿sí? No sé por qué es una imagen que ha estado en nuestra mente. Es una persona muy intelectual, nunca se alebresta, pero bíblicamente es una mentira, ¿sí? Hay cosas por las que debemos de enojarnos, pero enojarnos correctamente, ¿sí? Entonces tú y yo debemos de orar para que seamos conocidos por nuestro odio del pecado y de la idolatría. No debemos de armar el látigo y lo andar latigando a todos allá, porque no somos tan santos como Cristo como para hacerlo. Pero sí debemos armar el látigo y luego aplicarlo nosotros mismos. Hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hay en tu corazón? Porque tu ira se ve así. ¿Ante qué estás respondiendo? ¿Sí? Oremos que seamos personas tan celosas, tan desbordantes, tan ardientes, tan llenas de la presencia de Dios, ¿sí?, que nada puede entrometerse entre una adoración genuina y nosotros, ni siquiera el enojo, que busquemos siempre reconciliación de manera pronta, ¿sí? Pero algo que decían todos los autores que leía respecto al enojo es que hay una sola forma en que tú y yo podemos manifestar enojo de manera correcta, y es cuando experimentamos el enojo expresada de manera correcta hacia nosotros,
Es la única forma en que tú y yo vamos a poder manifestarlo de manera correcta. Cuando alguien primero lo manifiesta de manera correcta hacia nosotros. Que se enoje con nosotros, pero su expresión de enojo hacia nosotros sea la adecuada. Y entonces vamos a poder nosotros repetir. La buena noticia es que ya tenemos una expresión de enojo hacia nosotros correcta. La de Dios. Dios está airado con el pecado. Y obviamente estaba airado con nosotros. Y lo expresa. ¿Cómo? Enviando a su Hijo. Enviando a su Hijo a morir por nosotros a la cruz. Y luego extendiéndonos perdón. Y entonces cuando tú y yo volteemos a ver eso, podemos decir, Él hizo eso conmigo y lo que yo hice es peor que cualquier otra cosa que me pudieran hacer a mí o a cualquiera. Puedo expresar el mismo tipo de enojo.